Hola, muy pero muy buenas tardes. Estamos aquí. Esto es Lo dijo un libro, compartiendo con ustedes como cada semana un libro diferente, una obra diferente. En esta oportunidad tengo el privilegio de entrevistar a una persona apasionada con lo que hace. Él es Graciano Córica, él es profesor en Ciencia en la Educación y licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, apasionado por la filosofía y músico, papá, y un gran etcétera. Bienvenido, Graciano, ¿cómo estás? Hola Mari, el gusto es mío, el privilegio es mío de compartir otro programa con vos, después del hermoso encuentro que tuvimos a fin de año pasado, si no me equivoco, Con el nombre de la con, con Rosa. el, con el nombre de La Rosa, y estoy re contento y re entusiasmado de este libro que elegí para hablar con vos. Así es. El ser y el tiempo, ya qué nombre, filosofía pura de Martin Heidegger. ¿Lo dije bien? ¿O Heidegger? Sí, mira, yo digo Heidegger y un profe se me ríe y dice que es Heidegger, pero en alemán es Heidegger. Y Ah, no vamos a estar todo el tiempo diciendo Heidegger. Así que para nosotros es Heidegger. perfecto. Trato hecho. Heidegger. ¿Quién es Martin Heidegger? ¿Quién fue, mejor dicho? Bueno, Martin Heidegger fue quizás no, con toda seguridad, el filósofo más importante e influyente del siglo pasado. Un filósofo muy particular, muy especial, tanto por su historia como por su pensamiento. Eh, y este libro en particular es su gran obra, o la obra más influyente. Y para hablar de filosofía, hablar de ser y tiempo, es hablar de un libro clave, absolutamente clave, por cómo recoge la historia de la filosofía y cómo originalmente le da un nuevo impulso también a la filosofía. Entonces, antes que nada, Heidegger era un excelente profesor. Era un excelente profesor. Sus clases eran muy concurridas y logró a través de esas clases renovar el modo de entender y de pensar el mundo y el ser humano. Y bueno, en una etapa muy concreta de su carrera, 37, 38 años, para poder titularizarlo en una cátedra, le piden que escriba una obra. Y él toma sus apuntes y construye esta obra que es una obra monumental, muy difícil, pero muy fundamental también. Todo aquel que va a estudiar filosofía, o sea, se tiene que encontrar, ¿no?, de lleno con esta obra. Totalmente, no se puede estudiar filosofía sin cruzar por Heidegger y no se puede cruzar por él sin abordar ser y tiempo. Eh, y sí, es realmente, o sea, pensemos que Heidegger, por ejemplo, se sentaba a reflexionar sobre este tema con Einstein, por ejemplo. Wow. ¿No? Entonces, estamos hablando de alguien de una estatura filosófica descomunal. Y decía que fue también muy controvertida su vida porque unos años después de publicar este libro, él se afilia al partido nazi, que estaba en ascenso en ese momento, y es por el gobierno nazi es instituido rector de la Universidad de Friburgo, donde él fue profesor, y bueno, esto generó y genera mucha polémica hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, cómo el filósofo más importante del siglo fue un nazi. Y bueno, esas contradicciones maravillosas que tiene el pensamiento, la reflexión y, bueno, su experiencia dentro de ese partido fue menor, pero no es un dato menor, digamos, no es un No. dato menor. Todo lo que Eh, escuché al ah, respecto lo nombran, a ver si lo que dice está empapado de ese nazismo o no, y bueno, hay todo un debate si lo que se puede tomar o no lo que dice. Te quería, saliendo de este detalle que no es menor, preguntarte qué es la ontología, porque más allá de que en esta obra se nombra, es una palabra importante,
yo la estoy escuchando mucho últimamente y quisiera primero entrar en esta definición, ¿qué es la ontología o lo ontológico? Buenísimo. Bueno, la ontología es quizás el corazón de la filosofía, es la pregunta o la disciplina filosófica que se ocupa de la pregunta por el ser. Heidegger hace una pregunta muy rica, muy interesante, y es, ¿por qué hay ser y no más bien nada? ¿No? Porque ¿Por hay algo qué en hay? lugar de nada o no. Claro, claro, exacto. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay ser? ¿Qué significa que algo sea? Es muy, parece muy obvio, ¿no? Preguntar por el ser. Sin embargo, no lo es, no es tan obvio. ¿Y ¿Qué cómo significa que define, yo soy? claro, ¿Qué significa que vos seas? ¿Qué significa que este mate sea? Porque cuando yo quiero definir algo, pregunto, ¿qué es? ¿No? claro, Y ahora, cuando pregunto por el ser, pregunto, ¿qué es el ser? Entonces, en la misma pregunta está implícita la, la cuestión que quiero definir. Cuando digo el ser es, ya estoy queriendo definir ese ser desde su propio ser. Entonces, es el corazón de la filosofía, la ontología. Y Heidegger es tan importante en la historia porque él vuelve a poner en el centro de la filosofía la pregunta por el ser. Él dice que en la modernidad esta pregunta se diluyó, se dio por hecho. claro. Hay como un olvido del ser, dice Heidegger. Vamos, lo que era más cercano y más obvio se olvidó de problematizarlo. Entonces él comienza el libro planteando, hay que volver a la pregunta, no solo por el ser, sino más todavía profundo, por el sentido del ser. La pregunta por el sentido del ser. ¿Cómo ese vacío existencial o en ciertos momentos de crisis que uno se pregunta quién soy y por qué existo y para qué vivo, ¿no? Ahí está. Ahí está la pregunta que atraviesa este texto. El Heidegger, ser tiene sentido, le da la muerte, le da sentido al ser. bueno, ahí va, ¿ves? Ahí estamos en el alma de este libro. La pregunta por el sentido del ser nos va a ir llevando muy despacito, porque Heidegger es un profesor muy minucioso, va muy lento, o parece que va lento, y cuando te quisiste dar cuenta estás enterrado en un problema tremendo, y él va muy despacito llevándonos de a poco hasta ese punto, la pregunta por la muerte. Y entonces ahí, bueno, se pone muy interesante el texto, porque justamente él dice que el ser humano solo puede ser auténtica y propiamente en la medida que está a la muerte. Es decir, que contempla a la muerte como la posibilidad que está implícita en todas sus posibilidades. Es decir, ¿quién dice que estamos charlando acá y no hay una descarga eléctrica que me palmo acá nomás? ¿No? O sea, es la única posibilidad que aparece permanentemente como... Y claro, y eso nos horroriza, nos asusta, genera una huida, dice él. La Estamos, finalidad del ser. claro, estamos angustiosamente escapando de la pregunta por la muerte. Entonces, cuando vos preguntas quién soy, para qué vivo, bueno, la muerte ahí aparece como un tema que va a permitir abrir esa posibilidad de esa pregunta. O sea, el hecho de saber que me voy a morir hace que quiera existir de un modo más auténtico, ¿no? Y esa existencia solo puede darse en aperturidad con el mundo, dice Heidegger. Somos seres arrojados a la existencia. Nosotros hay algo maravilloso, pero a la vez trágico en el hecho de existir. ¿Por qué? Para que cierro el WhatsApp, porque si no, ahí está. ¿Por qué? Porque
Porque si no, nosotros elegiríamos nacer y no elegimos nacer. Es un don, pero también es una tragedia. Claro. Yo no Porque no pedí es algo... nacer, dicen muchos. Ricky Espinosa, ¿no? El cantante de Flema, en una canción muy punk de los años 80, 90, dice, yo no pedí nacer. Estaba en el pueblo, ¿te acordás que estaba en el pueblo en un graffiti ahí enfrente del molino? El de algún lado de la... Sí, sí, en Santa Isabel, sí, 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 sí. Sí, ahí estaba la frase, yo no pedí nacer. Y claro, yo no pedí nacer, sin embargo estoy acá. Y el hecho de estar acá, este acá no es un acá concreto, sino que estoy ahí, ¿no? Soy un ser que está ahí. ¿Ahí donde es? Y ahí, en el mundo, ¿no? ¿Y qué es el mundo? Entonces vos fíjate cómo va articulando. La pregunta por el mundo, por la existencia, por la muerte, son todas las preguntas de la filosofía. Y están en este libro. Y que es un libro muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil. No se puede leer sin ayuda. Tenés que tener, para leerlo, entrar en algo muy lindo, tenés que tener alguna lectura previa, algún análisis previo de él para leerlo a él. Yo creo, mira, yo soy un convencido que uno puede acercarse a cualquier texto y leerlo. Claro. Y puede tomar de ahí lo que sea. Lo que sea. A ver, aguardame un segundo que creo que vino gente. Aguárdame, si querés recordarle a la audiencia qué estamos analizando. El ser y el tiempo, de Martin Heidegger. Estamos con Graciano Córica. Él es filósofo por esencia, la eterna pregunta. Con él no hay respuesta, hay todo preguntas, como cualquier filósofo, ¿no? Si quieren saber Exactamente. qué es la eterna pregunta. Y el ser y el tiempo, ¿te da alguna respuesta? No, es darte más y más preguntas. No, yo creo que la filosofía no es solo la pregunta. Si fuera solo la pregunta sería un puro devaneo. No, la filosofía ha constituido a lo largo de su riquísima historia muchas doctrinas incluso enfrentadas entre sí, que luego fueron, como hace Heidegger en este libro, por ejemplo, que va recuperando doctrinas que estaban enfrentadas y las va incorporando de un modo muy elegante, muy creativo. Incluso bebe de distintas raíces y de distintas fuentes y las va incorporando y genera muchas respuestas. De hecho, a mí me pasó particularmente con la lectura de la experiencia de esta lectura. Yo la tuve que leer esta obra con la guía de un profesor. Yo no creo que alguien lo pueda leer solo. Te decía esto, yo no le tengo miedo a ningún texto y creo que nadie tiene que tenerle miedo, sí el debido respeto, porque cuando uno Claro. empieza y lee 4 renglones, solo. No casas ninguna. Claro. Yo hice un curso ¿Cómo es para poder leer con leer. la guía de un profesor? ¿Es ir y comentarle? ¿Es que él te vaya haciendo preguntas? ¿Cómo No, se hice un lee con la guía curso. de un Yo profesor? hice un curso con Diego Singer, que es un maestro que también se dedica a la divulgación de la filosofía, y Diego propone en 13 clases una lectura, digamos, tenés que leer varias páginas, unas 20, 30 páginas por clase, lees antes, y en la clase vamos analizando punto por punto el texto, así bien, bien metódico, y vos sin darte cuenta te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo, y cuando a mí me pasó esto, que después de leerla, la obra, quedás empapado, ¿no? Como de su modo de interpretar la realidad, y te das cuenta que llega a muchas respuestas, a No, muchas respuestas, ahí me a gustó, muchas respuestas. me gustó, me gustó. Hay una palabrita, y quisiera que me responda esto antes de irnos a una tanda, una palabra clave, que es Dasein o Dasein, Ahí que me está. gustaría que la definas, por qué es tan importante en este libro y en esta obra. Bueno, el Ser y Tiempo es una obra de ontología, decía Heidegger, y no de antropología. Sin embargo, el único ser que se puede preguntar por la realidad y el sentido del ser es el Dasein. ¿Quién sería el Dasein? El existente, el ser humano.
¿Y por qué en vez de decir ser humano, este hombre complica las cosas y dice Dasein? Bueno, en alemán Dasein quiere decir existir, ¿no? Y tiene una carga muy fuerte. También por algunos traductores es traducido como el ser ahí, ¿no? El Dasein quiere decir el ser que está ahí, que es ahí. ¿Y ese ahí dónde es? Bueno, ahí, en el mundo, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que traducir ese término, diría, es el existente. ¿Quién es el Dasein? El existente. Y no cualquier ser humano se transforma en un existente. Porque puede que ese Dasein sea en realidad un Das Man, dice él, que es el público, la masa. Esto lo toma de Kierkegaard, ¿no? Como tantísimas cosas, tantísima influencia de Kierkegaard en este texto. El Es tu público, la autor masa. preferido, ¿no? Exactamente, que para mí no le hace justicia a Heidegger porque no lo cita, ¿viste? Le roba un montón y no lo cita. Yo me reenojo con eso, Claro. pero no importa, Heidegger tiene su propio peso también, y un poco está bien, qué sé yo. Uno va leyendo y no está citando todo el tiempo. Pero lo que me gusta mucho de esta diferencia entre el Das Man y el Dasein es que el Das Man es ese hombre que está diluido en la masividad, en el público, en el uno, ¿cómo sería la... Ahí me falta una palabra que me gustaría decir. Ese Dasein solo puede ser un Dasein en la medida en que existe propia y auténticamente, ¿no? En el que la única manera que puede existir es en apertura al mundo, pero cuando vive propiamente, se abre conscientemente a ese mundo, que es el único lugar en el que el Dasein puede existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá resuelve un montón de problemas. Ese Das Man, la palabra que quería es la multitud, ¿no? La medianía, ¿no? El promedio, ¿no? El hombre medio, que somos todos y no es nadie. Claro. Somos todos y no es nadie, ¿no? Cuando uno dice la Que gente, ¿viste? Cuando uno dice la la gente, gente. ahí está, la gente. Y la gente comenta, ¿viste? ¿Y quién es la gente que comenta? Claro, no es Nadie se nadie, hace son muchos y no es cargo. nadie. Nadie se hace cargo de eso, ¿no? Claro, Es la conversación en el ascensor o en el comercio cuando uno entra y hay mucha gente y dice, qué frío se puso, ¿no? ¿Viste? Esa conversación que no dice nada. claro. Esa es la medianía, el Das Man. Y entonces el Dasein es el existente, que es lo contrario, Claro. es lo contrario. Es el existente el que se pregunta por el sentido de su existencia. Entonces, es un concepto absolutamente clave, y sin embargo, dice Heidegger, no es que ese Das Man, que es impropio, totalmente impropio, es malo, no es que es algo malo, es fundamental y necesario, porque si no, no podríamos estar todo el tiempo preguntándonos por el sentido de nuestra existencia, no podríamos vivir, Claro. ¿no? No Es podés ir a la angustiante si verdulería. no. La angustia está, pero no podés ir a la verdulería en modo, ¿viste?, existencial. No, dame esto, esto y esto, que te pago y me voy, digamos. Claro, Ahora, si yo voy a la verdulería y cada vez quiero jugarme mi ser entero y el sentido de mi ser cuando hago los mandados, y no, me termino enloquecido, digamos. claro. Entonces, la angustia que produce la existencia solo puede darse cuando uno se vuelve consciente de la aperturidad al mundo y de que a vos se te juega la vida entera cuando tenés que decidir quién querés ser. Y acá es donde Heidegger dice una frase, que con esto te tiro el pie para ir a la tanda si Sí, querés. sí. Él dice, la posibilidad está por encima de la realidad. ¿Viste? La cosa es así, te dice el Das Man. Las cosas son así. Pero el Dasein sabe
que por ese ser así, por eso que se impone, también existe, bueno, pero podría ser de otra manera. Claro. Y Venga, lo dejo ahí, sí, lo dejo ahí cerramos para ahí. que... Cerramos ahí, nos vamos a ir a una tanda con un montón de preguntas existenciales, nos vamos ahí, se preparan un mate y seguimos con esto que es Lo dijo un libro. Quédense ahí en FM Vía Libre.